Queridos amigos y hermanos en Jesucristo, primero que todo, feliz sábado. Eh, para este sábado, la idea es revisar un poco el tema referente al Espíritu Santo. Queremos estudiar un tema que es profundo, que necesita de mucho estudio, mucho repase de la Escritura. Por lo tanto, esta va a ser la primera parte. Aquí esperamos ver la esencia de Dios, en nuestra naturaleza original, cómo nos separamos de Dios, eh, cómo el Espíritu de Dios es o cómo se revela delante de nosotros, eh, qué es la presencia de Dios o de qué hablamos cuando hablamos de la presencia de Dios, y revisar un poco del Espíritu Santo a través del Antiguo Testamento. Para comenzar entonces, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Al principio de la Escritura, lo primero que nos revela Génesis es que Dios se movía sobre la haz de las aguas, pero dice el Espíritu de Dios. Por lo tanto, Dios es espíritu. Juan 4:24 dice lo siguiente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Lo que yo siempre recalco es que nosotros nos debemos acostumbrar como estudiantes de la Escritura, como seguidores de Jesucristo, debemos acostumbrarnos a que nuestros conceptos, nuestras ideas de Dios y de las instrucciones, de lo permitido, de lo prohibido, estén fundamentadas total y absolutamente en la Escritura. Si algún concepto no está autorizado por la Escritura, no vamos por buen camino. Por lo tanto, la Escritura lo primero que nos revela es que Dios es espíritu. Nuestra naturaleza original también es espiritual en parte. Génesis 2:7 dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Génesis nos revela, ¿cierto?, cómo nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Esto que nosotros vemos, la estructura material, fue creada del polvo de la tierra, pero para que ésta se transforme en algo vivo, viviente, necesitó del soplo, del aliento de vida proveniente de su creador, de Dios. Y si Dios es espíritu, ¿qué creen ustedes que insufló dentro de nosotros? ¿Qué creen ustedes que metió dentro de nuestro organismo físico? Sino espíritu, aliento de vida. Job 33:6 dice: heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De lodo soy yo también formado. Y luego también en 33:4 dice el mismo Job: el Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dio vida. ¿Se fijan? O sea, nosotros, si bien es cierto somos carne, en nosotros también hay espíritu. Génesis 1:26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este versículo nos revela, ¿cierto?, que nosotros somos hechos a semejanza de Dios, o de lo espiritual, del mundo espiritual que nosotros lamentablemente no podemos ver hoy, pero que existe. Dios dice, hagamos. Por lo tanto, en ese minuto allí no está solo. Él Él, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y lo más probable es que haya estado rodeado de ángeles espirituales. Y nosotros fuimos formados a la imagen y semejanza de aquel mundo espiritual, de aquel creador. Sin embargo, a pesar de que nosotros al principio teníamos esta conexión especial con Dios, esta relación íntima, porque recordemos, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque esa es la conexión que tiene con nosotros, la espiritual. Entonces, nosotros al principio
tenemos esta conexión espiritual, pero luego la perdemos. ¿Por qué la perdemos? ¿Por qué perdemos esta? ¿Por qué hoy nosotros no podemos o nos cuesta tanto conectarnos con Dios al nivel que fuimos creados originalmente? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55, dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado, la transgresión de la ley de Dios, el desoír las instrucciones de Dios, fue lo que nos hizo perder esa conexión espiritual y nos hizo convertirnos en algo perecible, en algo que se corrompe, algo corruptible. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo, este solo versículo, nos muestra el origen y el retorno a la conexión espiritual con Dios. Él dice que el pecado o la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Es decir, gracias a nuestra desobediencia, nosotros nos desconectamos de Dios y recibimos como consecuencia la muerte. Pero el regalo que Dios nos ofrece nuevamente es volver a vincularnos con Él en una vida eterna ahora. Es un ofrecimiento real y se hace a través de Jesucristo nuestro Señor. Para entender este mundo espiritual, nosotros tenemos que ir teniendo ciertos conceptos claros. Y siempre recuerden lo mismo: los conceptos que nosotros tengamos de estos temas de religión, de estudio de la Escritura, de cualquier tema, deben estar fundamentados en la Escritura. Dios o a Dios nadie puede verlo y sobrevivir. Eso lo dice claramente la Escritura. Éxodo 19:18 dice: y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. O sea, la presencia de Dios descendió sobre el monte Sinaí y el monte temblaba. Y él descendió en fuego y en humo. Esto es para que ustedes se hagan una idea de cómo es la presencia de Dios. Es, para mí, al analizar la Escritura, la presencia de Dios es como todas las fuerzas de la naturaleza fuera de control, pero en control en un lugar. Así de poderosa es la presencia de Dios. Éxodo 33:18. Él entonces dijo: ruégote que me muestres tu gloria. Moisés le pidió a Dios verlo. Y en el versículo 20, Dios le responde: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Deuteronomio 5:23 dice: aconteció que como vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, llegasteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Es decir, Moisés le hace recordar al pueblo de Israel cómo ellos vieron la voz, o más bien escucharon la voz de en medio de las tinieblas, pero no vieron a Dios cara a cara. O sea, sintieron la presencia, vieron que el monte ardía en fuego. O sea, hay más testigos de la presencia de Dios. Hay más testigos que saben que no pueden ver a Dios. Deuteronomio 18:16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, o sea, cuando Dios los reunió allí, ¿cierto? En una asamblea santa, delante de su presencia, porque los preparó. Ellos pidieron: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, porque no muera. Tuvieron miedo de morir. Ellos sabían que podían morir. Deuteronomio 33:2. Y dijo Jehová: vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció del monte de Parán, y vino con 10.000 santos, a su diestra la ley de fuego para ellos. Aquí Moisés cita ciertos puntos: el Sinaí, Seir, el monte de Parán, y dice que todo aquello se iluminó con la presencia de Dios.
Por lo tanto, ya sabemos que Dios es espíritu, sabemos que tenemos una relación espiritual con Dios desde el comienzo, que la perdimos a causa del pecado, de la transgresión de la ley, de olvidar las instrucciones de Dios y comenzar a vivir conforme a nuestra manera humana de pensar. Y ahora sabemos que la presencia de Dios es tan poderosa que nosotros no podemos resistirla. No podemos ver a Dios cara a cara. Y aquí nos está diciendo además que el Espíritu de Dios, o la presencia del Espíritu de Dios, o de Dios en espíritu, como quiera usted llamarle, es luz. Es una luz muy poderosa. Y de acuerdo a lo que dice la Escritura, es una luz tan poderosa que nosotros no podemos ver y sobrevivir. Miren lo que dice Primera de Reyes capítulo 19, versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Es decir, Israel antiguo, sabía que no podía ver a Dios. Escuchó pasar a Dios, ¿cierto? Cuando estaba en la cueva, cuando había huido, cuando creía que él solo había quedado como profeta, y Dios allí le visitó. Él al escuchar a Dios, cubrió su rostro con su manto, porque sabía que no podía verle y sobrevivir. Cada vez que hay presencia espiritual, sea de Dios, sea de ángeles, o sea de Jesucristo mismo, hay luz en medio. Los antiguos israelitas lo resumían, o más bien lo hacían notar como fuego. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego aportó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Allí es cuando se lleva Dios a Elías, en un carro de fuego, o un carro luminoso. Por lo tanto, siempre que hay presencia espiritual, hay luz. Segunda de Reyes 6:17, y oró Eliseo y dijo, ruégote, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta es la situación cuando el, el empleado, el siervo de Eliseo, estaba preocupado porque lo estaban encerrando, los estaban persiguiendo, y pensaba que los iban a matar allí o a coger prisionero, y para que su siervo tenga tranquilidad, Eliseo ora por él para que Dios abra los ojos, porque nosotros no podemos ver con nuestra vista carnal lo espiritual, pero Eliseo ora a Dios y Dios abre los ojos del siervo, y éste puede ver cómo hay montones de carros de fuego, dice, que le están protegiendo a su alrededor. Gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Isaías 60, versículo 19, dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua. Esto es una profecía para la nueva Jerusalén, para la nueva ciudad celestial, donde no vamos a necesitar de sol ni de luna, porque la luz de Jehová literalmente va a ser suficiente para mantener la iluminación que nosotros necesitamos. Por lo tanto, el Espíritu de Dios es luz. Vamos a seguir revisando esto a través de la Escritura. Mateo 17, versículo 2, y se transfiguró delante de ellos este Jesús, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Aquí Jesucristo está delante de sus discípulos, transformándose, entrando en un nivel espiritual que es el que nosotros no podemos ver normalmente. Y al transfigurarse, Él se transforma, ¿cierto?, en luz. Dice que su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. ¿Se fijan? Y luego dice el mismo Mateo 17, versículo 5, y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió. ¿Se fijan? Dios se presenta nuevamente en una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él oíd. Es decir, en definitiva, Dios es una luz tan poderosa que cada vez tiene que cubrirse con humo, con nubes, de manera que nosotros no podamos ver el fulgor de su esplendor, la gloria,
la verdadera presencia de Dios. Nosotros no estamos preparados para ver ni resistir la presencia de nuestro Dios. Mateo 28, versículo 3. Cuando fue Magdalena y María al sepulcro a ver a Jesucristo después de muerto, y cuando ya Jesucristo había resucitado, ellos se encontraron con un ángel, y su aspecto, dice el versículo 3 del capítulo 28 de Mateo, era como un relámpago, luz nuevamente, y su vestido blanco como la nieve. ¿Se fijan? O sea, la luz siempre presente en el plano espiritual. Hechos 2, versículo 3. Esto es cuando desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva en Jerusalén, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Se fijan? Lenguas de fuego. Luz. Siempre hay luz cuando el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios se nos presenta. Hechos 9, capítulo 9, perdón, Hechos 9, versículo 3. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, este es el apóstol Pablo, va cerca de Damasco, va persiguiendo a los primeros cristianos, ese es el contexto, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y adivinen quién era esta luz, este resplandor. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesucristo se presenta ante Pablo camino a Damasco en su forma espiritual, y es un resplandor que lo cegó. ¿Se fijan? El mundo espiritual es luz. La presencia de Dios es tan poderosa que nosotros no la podemos resistir, no podemos sobrevivir a su presencia. Y aquí les voy a dar, bueno, primero vamos a revisar 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Quien solo tiene inmortalidad, está hablando de Jesucristo, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Está hablando de Jesucristo que habita en luz inaccesible y a quien ninguno puede ver. Luz inaccesible, o sea, luz insoportable. Luz que al ojo humano, que a la vista carnal no es resistible. Primera de Juan 1, versículo 5. Y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Apocalipsis 21, 23. Y la ciudad no tenía necesidad de sol. Es lo mismo que vimos antiguamente o anteriormente en el Antiguo Testamento. Es el cumplimiento, digamos, profético de la misma profecía que leímos antes de la Jerusalén que no celestial, que no necesita de la luz del sol ni de la luna. Apocalipsis 21, 23 dice: y la ciudad no tenía necesidad del sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. Por lo tanto, si nadie puede ver a Dios, si nadie resiste la presencia de Dios, ¿de qué estamos hablando nosotros cuando hablamos de la presencia de Dios, que sentimos la presencia, que estamos delante de la presencia de Dios? Yo les invito a meditar respecto de esto y a entender a través de la Escritura que la presencia de Dios de la que nosotros hablamos es de una porción del Espíritu Santo de Dios, de una porción muy pequeña, porque de lo contrario nosotros no podríamos resistir la presencia de Dios y sobrevivir. No estamos preparados para ello. Dios no vive, o no, más bien la tiniebla no sobrevive a la luz de Dios. Y nosotros, lamentablemente, esto es para que nosotros aprendamos también a ver la Escritura también con una mirada espiritual y profética. Nosotros vivimos en tinieblas, por lo tanto tampoco podemos resistir la luz de Dios. Vivimos en la oscuridad, en la ignorancia, en el conocimiento cómo nos maneja el enemigo, en tinieblas, en oscuridad. Por lo tanto no estamos preparados, mucho menos nosotros, para resistir la presencia
total y absoluta de Dios, la poderosa presencia de Dios. Nosotros cuando hablamos de la presencia de Dios estamos hablando en realidad de la porción pequeña del Espíritu Santo de Dios, que Él permite que tenga contacto con nosotros y que se vuelva a reconectar con eso que está en nosotros, que también es Espíritu de Dios. Génesis, vamos a ver a través también del Antiguo Testamento cómo desde la antigüedad Dios también ha puesto de este Espíritu Santo, aunque no siempre lo menciona de la misma manera, pero ha puesto de este Espíritu de Dios, de este Espíritu Santo, en algunos varones. ¿Y en qué varones? ¿En qué circunstancias o qué requisitos cumplían? ¿Cuáles eran las cualidades que ellos tenían? Esto para que nosotros ya empecemos a focalizarnos y a entender que solo hay una forma de que nosotros podamos alcanzar la unción del Espíritu Santo. Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Esto no significa que caminó Dios con Enoc todos los días tomado de la mano, porque nosotros no podemos resistir la presencia de Dios. Por lo tanto, él lo que tenía era Espíritu Santo de Dios que lo dirigía, que lo corregía, que lo instruía en justicia. Y caminó pues Enoc con Dios, dice, y desapareció porque le llevó Dios. Esto es el resultado final de vivir una vida en contacto permanente con el Espíritu Santo de Dios. Ese es el objetivo que nosotros tenemos que perseguir. ¿Por qué perseguimos el Espíritu Santo? Porque yo quiero llegar a ver a Dios. Yo quiero llegar a irme con Dios. Yo quiero que si muero, algún día Dios me resucite. ¿Por qué? Porque en mí hubo de su Espíritu. Y es la única forma que nosotros podamos alcanzar todas las promesas de Dios. Cuando nosotros alcancemos la unción del Espíritu de Dios. Es así, la Escritura lo revela claramente. Lo vamos a ver más adelante. Seguramente en el próximo capítulo. Génesis 6:9. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y Noé nuevamente no está caminando de la mano de Dios, porque él no puede resistir la presencia de Dios. Él no puede estar delante de la presencia de Dios y sobrevivir. Él está caminando con Dios, con su Espíritu, con una porción de su Espíritu Santo que le dirige, que le corrige, que le instruye. Y así es como se transforma en varón justo, con la presencia del Espíritu Santo en su vida. Esta es la presencia de Dios de la que nosotros en realidad hablamos. Génesis 17:1. Abraham. Yo soy el Dios Todopoderoso, le dice nuestro Dios a Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí. O sea, ¿cómo podía él andar delante de Dios si no puede resistir la presencia de Dios? Yo les invito a reflexionar en esto y a entender que el andar con Dios es andar de acuerdo a sus instrucciones, en obediencia a cada una de sus instrucciones, y que ese es el primer paso que nosotros debemos dar si queremos algún día alcanzar la unción del Espíritu Santo. Génesis 26:24. Yo soy el Dios de Abraham tu padre, a Isaac. No temas, que yo soy contigo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios con él, la promesa del Espíritu Santo con él. Génesis 39:2. Mas Jehová fue con José y fue varón prosperado. José, el hijo de Jacob, cuando fue vendido por sus hermanos y se fue llevado a Egipto, allí Dios le prosperó y fue con él. También tenía de su espíritu en él. Había una porción de su Espíritu Santo en él. Y aquí empieza a mostrarse más claramente cómo la obediencia es uno de los elementos que nosotros tenemos que trabajar para alcanzar la unción del Espíritu Santo. Génesis 39, versículo 7 en adelante. Aconteció que después de esto, la mujer de su señor puso los ojos en José. Esta es una historia conocida. Y dijo, duerme conmigo. Eso le dijo la mujer a José. Y él no quiso, y dijo la mujer de su señor, he aquí mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal?
y pecaría contra Dios. La obediencia a las instrucciones de Dios, el temor a Dios, es lo que hacía que el Espíritu Santo de Dios, la presencia del Espíritu en José, permaneciera. En Génesis 39, 19, a pesar de esa situación, a pesar de que a José lo castigaron sin haber cometido falta por las mentiras de la mujer, sin embargo Dios dice en el Génesis capítulo 39, versículo 21, mas Jehová fue con José y extendió a él su misericordia y le dio gracia en ojos del principal de la cárcel. ¿Se fijan? O sea, Dios siempre estuvo con José por su obediencia, por vivir conforme a las instrucciones que Dios ya tenía diseñadas para su pueblo. Y cuando José se presenta delante de Faraón, dice lo siguiente en el Génesis 41, verso 16, y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí la respuesta al sueño. Dios será el que responda. Pasa Faraón. El Espíritu Santo va dando cualidades que nosotros no poseemos humanamente. Y miren lo que dice Faraón a José, Génesis 41, 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿hemos de hallar otro hombre como este en quien haya Espíritu de Dios? ¿Se fijan? Esa es la presencia de Dios, el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando nosotros sentimos la presencia de Dios, en realidad es nuestro espíritu que está siendo acariciado por una porción del Espíritu de Dios. Pero no es que Dios esté completamente en el lugar, porque nosotros no podemos resistir. No hay lugar físico que resista la presencia del Dios, la poderosa presencia de nuestro Dios. Esos son conceptos que tenemos que ir teniendo claro. Éxodo 3, versículo 12. Y él le respondió a Moisés, ve, porque yo seré contigo. El Espíritu de Dios con él. Y Moisés tenía miedo, tenía una debilidad, él no sabía hablar bien, no era bueno para dialogar, para tener conversaciones, para presentarse delante de autoridades. Quizás Éxodo, capítulo 4, versículo 11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo, Jehová? Ahora pues, ve que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Cuando hay Espíritu de Dios en nosotros, hay cualidades que sin la presencia de Dios, sin la presencia del Espíritu de Dios, nosotros no podemos alcanzar. El Espíritu Santo nos dice lo que debemos hablar, nos dice lo que debemos revelar a través de un sueño. Son cualidades maravillosas que solo podemos alcanzar a través del Espíritu Santo. Éxodo 31, versículo 1, y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por su nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he henchido de Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, y en ciencia, y en todo artificio, para inventar diseños, para trabajar en oro, y en plata, y en metal. Otra cualidad del Espíritu Santo nos hace tener cualidades no solamente espirituales, no solamente de sabiduría y de entendimiento, sino también de habilidades, como por ejemplo, en este caso, la joyería, la orfebrería. ¿Para qué le dio este espíritu o esta capacidad a Dios a través del Espíritu? Para que Él preparara todos los elementos para el tabernáculo de Dios. Números 11, versículo 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y juntó los 70 varones de los ancianos del pueblo, e hízolos estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y hablóle y tomó del espíritu que estaba en él, o sea, del espíritu de Dios que estaba en Moisés, y púsolo en los 70 varones ancianos. Y fue que cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Aquí Moisés viene cansado delante de Dios, y Dios elige, o más bien le ordena, que traiga varones delante de su presencia para poner de su espíritu, del espíritu de Moisés, de la porción del Espíritu Santo que había en Moisés, reparte a estos varones, y apenas ellos reciben esa porción del Espíritu Santo que había en Moisés, ellos comienzan a profetizar. ¿Se fijan? Que la presencia de Dios, que el caminar delante de Dios en realidad es vivir
con una porción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? La Escritura lo dice claramente, no lo digo yo. Números 27, versículo 18. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. O sea, él también tenía una porción del espíritu, Josué. Y pondrás tu mano sobre él. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, que tomó a Josué y le puso delante de Eleazar el sacerdote y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y diole órdenes como Jehová había mandado por mano de Moisés. Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Esta es una forma de transmisión del Espíritu de Dios a través de la unción, del ungimiento sacerdotal, en este caso de Moisés, hacia Josué. También se traspasa de su espíritu, del Espíritu Santo que hay en Moisés. Pues seguramente en Josué había Espíritu de Dios, pero en menor cantidad. Esto es una suposición, pero sí a través del ungimiento, de la imposición de las manos, se transmitía el poder del Espíritu Santo. Eso no es suposición. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La promesa de Dios es que siempre iba a estar presente con él en su vida, la presencia de su Espíritu Santo. Pero miren, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré sus padres que le daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, el requisito en realidad, definitivamente, para que nosotros podamos alcanzar el Espíritu Santo es la obediencia a la ley de Dios, a las instrucciones, a todo el consejo entregado por Dios a través de toda la Escritura, queridos. Saquémonos de la mente que podemos alcanzar la unción del Espíritu Santo sin obedecer a Dios, o olvidando el consejo, la instrucción que Dios ha entregado a través de la Escritura. Mientras nosotros no entendamos ese concepto, no podremos caminar y avanzar en la obtención del Espíritu Santo para nuestra vida, en esa unción que es necesaria para que nosotros podamos algún día llegar a ver a Dios. Escritural. Primera de Samuel, capítulo 16. Entonces Jehová, versículo 12. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, que este es. Esto es cuando Samuel va a ungir a David. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová tomó a David, levantóse luego Samuel y volvióse a Rama. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Se fijan? Dios se retira de su espíritu cuando nosotros desobedecemos, porque recuerden que Saúl perdió su reinado por desobedecer a Dios, por hacer cosas que no le estaban permitidas, que él sabía claramente que estaban instruidas o prohibidas en la ley de Dios, y él pasó por encima de las instrucciones de Dios, desobedeció, no atendió al consejo de Dios, por eso perdió su reinado y por consiguiente Dios eligió un nuevo rey para Israel, David. Y cuando lo ungió el sacerdote a David, el Espíritu de Jehová tomó a David y comenzó a profetizar. Y en ese mismo momento, en la misma cita bíblica, Samuel capítulo 16, primera de Samuel, nos indica que claramente que el Espíritu de Dios se alejó de Saúl. Así que como nosotros pretendemos alcanzar la unción del Espíritu Santo, tenemos que entender que el primer paso que debemos dar es la obediencia a Dios, y que si algún día, Dios mediante, podemos alcanzar la unción del Espíritu Santo, tenemos que tener mucho cuidado, porque la desobediencia también es motivo de que el Espíritu de Dios se aleje de nosotros. Jeremías capítulo 1, versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó sobre mi boca, y díjome Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Lo mismo que con Moisés. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos dice lo que hablar. Daniel 1, 17. Y a estos 4 muchachos dióles Dios conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia. Mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Cualidades que son otorgadas por el Espíritu Santo de Dios en los varones
que deciden firmemente obedecer a Dios. Y que más adelante vamos a ver otros temas que también tenemos que atender si queremos obtener la unción del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Mateo 10, versículo 19, mas cuando os entregaren, Jesucristo le está hablando a sus discípulos, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu Santo nos da lo que debemos hablar. Marcos capítulo 13, versículo 11, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Entendido? A través de la Escritura. En el Israel antiguo, nosotros entonces podemos ver cómo el Espíritu Santo se relacionaba o habitaba en ciertos varones que cumplían ciertos prerequisitos: obediencia, oración, ayuno. Esto es escritural. Y vamos a ver cómo también proféticamente, desde el principio, Dios siempre estuvo haciendo mención al Espíritu Santo proféticamente. A lo mejor algunos no lo entienden, a lo mejor algunos tampoco lo lograron entender en aquella época, pero hoy nosotros lo podemos entender, porque toda la historia de Israel está allí para que nosotros aprendamos de ellos y para que aprendamos a discernir las enseñanzas de Jesucristo, a entenderlas y a aplicarlas. Éxodo capítulo 30, ungirás también, versículo 30 también, ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. Se ungía a los sacerdotes con un aceite santo especial. Sobre carne de hombre no será untado, o sea, sobre cualquier persona no podía ser untado, ni haréis otro semejante, tampoco se podía hacer una imitación de este aceite, conforme a su composición. Santo es, por santo habéis de tenerlo vosotros. Este aceite con que se ungía a los sacerdotes era premonitorio, era profético de la unción del Espíritu Santo para su pueblo, para este reino de reyes y sacerdotes que Jesucristo está escogiendo de entre aquellos que deciden firmemente seguir sus principios, sus enseñanzas, comprender la Escritura, la doctrina entregada por Jesús, vivida por Jesús, aplicada, vivida en obediencia perfecta a la ley de Dios. Levítico 10, versículo 7. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo del testimonio, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Premonitoriamente el aceite que fue, ¿cierto?, con el que fueron ungidos los sacerdotes, es premonitorio del Espíritu Santo. Versículo 10 del capítulo 10 de Levítico, miren lo que dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Alabado sea el nombre del Señor, porque aquí está proféticamente la principal misión del Espíritu Santo para la vida del cristiano: discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar las leyes de Dios que fueron entregadas a través de Moisés, por Jehová a través de Moisés al pueblo de Israel. Esta es la misión del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ayúdanos a comprenderlo y ayúdanos a entrar en obediencia para que podamos comprender que necesitamos la unción del Espíritu Santo, necesitamos avanzar a ese segundo nivel para poder vivir en obediencia a las instrucciones de Dios y aprender a discernir de las mentiras que nos ha rodeado el enemigo. Levítico 20, versículo 25. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo. Versículo 26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. O sea, la santificación que nosotros tenemos que trabajar va más allá del estudio de la Escritura solamente, de la oración solamente, también tiene que ver con nuestra alimentación. Eso es lo que señala Levítico capítulo 20. Nosotros también tenemos que entender que el Espíritu Santo de Dios habita en este cuerpo carnal que se alimenta. Y es por eso que debe alimentarse con alimentos limpios, permitidos por Dios, y que está claramente estipulado a través de la Escritura.
Sigamos con la enseñanza profética del Espíritu Santo a través del Antiguo Testamento, Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. El Espíritu Santo es el que viene a circuncidar nuestro corazón. Recuerden, en el antiguo Israel la circuncisión era el prepucio en el genital del varón. Pero Dios ya comienza desde Deuteronomio a avisar que nosotros, como pueblo de Dios, necesitamos una circuncisión más profunda, la del corazón, para que dejemos de ser duros de cerviz, dejemos de evitar doblegarnos delante de la autoridad de Dios. Eso es ser duros de cerviz, que no queremos doblegarnos a la autoridad de Dios, no queremos someternos a la autoridad de Dios. El Espíritu Santo es necesario para que esto se produzca en nosotros. Deuteronomio 36, y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre, e inspiración del omnipotente los hace que entiendan. ¿Se fijan? Job lo tenía clarito. Él sabía que había Espíritu Santo en el hombre y que la inspiración del omnipotente, o sea, el Espíritu Santo, los hace que comprendan que deben obedecer, que comprendan las instrucciones de Dios. Por eso es tan necesario el Espíritu Santo. Miren lo que dice David, Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabe que lo necesita. Esto lo hace. ¿Saben por qué está pidiendo que Dios cree un corazón limpio y que renueve un espíritu recto? ¿Saben por qué está pidiendo que no quite el Espíritu Santo de él, el rey David? ¿Por qué lo pide? Porque acaba de cometer adulterio. Acaba de matar al marido de Betsabé y acostarse con ella. Y Natán, el profeta Natán, viene a reprenderlo. Entonces él comprende que ha caído en desobediencia y comprende claramente que puede perder la presencia del Espíritu Santo en su vida, tal como lo hizo Saúl por desobediencia. Entonces nosotros necesitamos comprender todas estas cosas, tener el conocimiento de la Escritura del Israel antiguo para entender cómo nosotros debemos proceder, para entender a discernir espiritualmente qué es lo que nos acerca a Dios y lo que nos separa de Él. Jeremías 4:4, circuncidaos a Jehová y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la malicia de vuestras obras. Mi prima Melisa Soledad me está escuchando. Un abrazo, que Dios te bendiga. Jeremías 9:25, he aquí que vienen días, dice Jehová, y visitaré sobre todo circuncidado y sobre todo incircunciso. Y todas las gentes tienen prepucio, y toda la casa de Israel tiene prepucio en el corazón. ¿Se fijan? Es una condición de toda la humanidad. Todos tenemos prepucio en el corazón, que no nos permite entender las instrucciones de Dios, que no nos permite entrar en la obediencia a Dios, por lo tanto no nos permite alcanzar la unción del Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos la unción del Espíritu Santo para que esta circuncisión se produzca en el corazón, no externamente como sucedía en el pueblo de Israel, sino en lo profundo de nuestro corazón, para que esa transformación se realice y podamos entender que necesitamos obedecer a Dios, que lo que está en nuestra mente, lo que está ocupando nuestra mente, preconcebido, ideas preconcebidas entregadas desde nuestros padres, desde nuestros abuelos, desde la sociedad que nos rodea, está muy lejos de ser algo que a Dios le agrada. Lo que a Dios le agrada está entregado a través de la Escritura, y es eso lo que nosotros tenemos que inundar nuestra mente de ese conocimiento para poder avanzar en la dirección diseñada por Dios y en la dirección enseñada por Jesucristo. Jeremías 32, versículo 39, y daréles un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Esto es profético, esto es profético. Dios nos va a dar un corazón nuevo, con la presencia de su Espíritu Santo se renueva nuestro corazón para que le tengamos temor, para que andemos en sus caminos
perpetuamente, para que nos vaya bien, dice, a ellos y a sus hijos después de ellos. Qué promesas maravillosas. Ezequiel 11, versículo 19. Y darles un corazón y espíritu nuevo, daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y daréles corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis juicios, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. ¿Se fijan? Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Dios sabe que por nuestra propia cuenta no podemos llegar a agradarle, no podemos llegar a obedecer, no podemos llegar a entender lo que necesitamos, ni siquiera podemos llegar a entender la vigencia eterna de sus instrucciones. Si usted es cuestión que se dé una vuelta a su alrededor y analice que a través del mundo entero hay más de 30.000 denominaciones con distintas enseñanzas. Hoy día el mundo entero y el cristianismo en general adora a Dios a través de una fiesta que no es instruida por Dios. ¿Por qué? Porque ha perdido su conexión espiritual con Dios, porque no entiende de sus instrucciones, no entiende que las motivaciones de Dios son distintas a las del hombre, y que Dios desde el principio les ha enseñado a apartarse de todas esas motivaciones, de todas esas enseñanzas equivocadas, y que también fueron en gran parte, lo que separó al pueblo de Dios de esa conexión espiritual que tenían con Él. Ezequiel 22:26 lo dice claramente: sus sacerdotes violentaron mi ley. Esto es para nosotros, los cristianos. Esto es para los sacerdotes, para los pastores. Sus sacerdotes violentaron mi ley. Díganme ustedes si no hacen exactamente lo mismo hoy los sacerdotes, los pastores, nosotros los cristianos. Estamos violentando la ley de Dios cuando decidimos no oírla, no atenderla. Cuando Dios nos dice claramente en Deuteronomio 16:21, en mi altar, cuando ustedes se erijan un altar a mí, no pongan en él árbol alguno. Y ustedes miren las iglesias hoy día, los templos están rodeados de árboles de Navidad. O sea, ¿estamos atendiendo a la instrucción de Dios o estamos desconociendo completamente la instrucción de Dios? Yo me inclino por lo último. Estamos desoyendo completamente la instrucción de Dios, haciéndonos creer a nosotros mismos que eso es para el Israel antiguo, que no es para la iglesia actual, contemporánea. ¿Por qué? Porque hemos perdido la conexión con Dios, porque ya no tenemos discernimiento espiritual, porque estamos siendo guiados y dirigidos por nuestros deseos carnales, no por esa parte espiritual que desde el comienzo estuvo en nosotros, pero que se perdió cuando comenzamos a pecar, cuando empezamos a transgredir la ley. Acuérdense que el pecado es transgresión de la ley de Dios, y cuando inundamos nuestra vida de pecado, olvidamos la ley, violentamos la ley, perdimos el discernimiento. Traducción al tiempo de hoy: iglesias vacías, templos vacíos, iglesias muertas espiritualmente, iglesias que no tienen discernimiento, que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque no hay instrucción escritural, porque no hay conocimiento de la escritura, porque no hay oración, porque no hay ayuno, porque, queridos, por mucho que nosotros oremos, cuando nosotros oramos, pero hemos apartado nuestro oído a la ley de Dios, esa oración es abominable a Dios. Dios no la está atendiendo, porque así como nosotros no le escuchamos a Él, no pidamos que Él nos escuche. Si esto es puro conocimiento de la Escritura, es pura interpretación espiritual, no literal, no carnal. La mente humana no alcanza a entender la instrucción de Dios. Necesitamos de la presencia de Dios para comprender la ley de Dios. Job 2:28, y hasta aquí vamos a terminar. Job 2:28 dice: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros hijos soñarán sueños, y vuestras mancebos verán visiones, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta es una maravillosa promesa entregada a través del profeta Joel a Israel y también a todo aquel que quiera pertenecer al Israel de Dios. Eliminemos de nuestras mentes que pertenecemos a una denominación determinada, que somos apostólicos, que somos pentecostales, que somos adventistas, que somos católicos. Tenemos que empezar a inundar nuestra mente del conocimiento de Dios y entender espiritualmente que pertenecemos al Israel de Dios, al pueblo de Dios, y que esas separaciones titulares de denominaciones han sido creadas por hombres, dirigidos por el enemigo para hacer separaciones, para poder dividir al hombre.
Pero esto no lo vamos a entender jamás si no hay Espíritu Santo en nosotros. Trabajemos para conseguirlo, queridos. Que Dios les bendiga. El próximo sábado les invito a continuar estudiando respecto del Espíritu Santo. Que tengan un feliz término de sábado y un lindo comienzo de semana mañana. Que Dios les bendiga a todos y nos ayude para que podamos alcanzar la unción del Espíritu Santo y así ser dirigidos realmente a la verdad, a la justicia, pero desde la perspectiva de Dios, y que de esta manera podamos comprender la voluntad de Dios, que es la única, buena, agradable y perfecta. Que Dios les bendiga.